En el restaurante, mi hermana anunció ante todos: Eleonore, busca otra mesa. Esta es para la familia, no para las hijas adoptadas. Todos se rieron. Luego, el mesero puso la cuenta de 70,000 pesos frente a mí. Sonreí y pagué. Pero entonces, una voz dijo: un momento, por favor. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Eleonore. Y esta historia, mi historia, realmente comienza con el sonido de una copa de vino siendo colocada sobre un mantel de lino blanco. Comienza con el murmullo de la gente rica y hermosa en Máximo Bistró, uno de esos lugares en Polanco donde el aire mismo parece costar dinero. Y comienza con la voz de mi hermana, Gala. Eleonore, cariño, dijo, su voz tan dulce como un veneno envuelto en miel. Se inclinó sobre la mesa, asegurándose de que todos los comensales cercanos pudieran escucharla. Creo que deberías buscar otra mesa. Esta, ya sabes, es para la familia. La palabra, familia, salió de sus labios como una sentencia, una puerta de acero que se cerraba justo en mi cara. El silencio que siguió fue breve, apenas un latido, antes de ser destrozado por la risa. No fue una risa cruel y abierta, sino algo peor, una risa contenida, cómplice. Mi padre adoptivo, Darío, se aclaró la garganta y desvió la mirada hacia su copa de vino. Mi madre adoptiva, Lidia, esbozó una sonrisa tensa, una de esas que usaba en eventos de caridad, como si la crueldad de su hija fuera solo una pequeña broma de mal gusto. Mi hermano, Mauro, simplemente levantó una ceja, una mueca de superioridad dibujada en su rostro. Todos serán cómplices. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca. Sentí como el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas, un incendio de pura humillación. A mi alrededor, el mundo seguía girando. Los camareros se deslizaban entre las mesas, las conversaciones continuaban, pero en nuestra pequeña isla de opulencia, yo me había vuelto invisible. O peor, me había convertido en un espectáculo. Estábamos celebrando el último logro de Gala, una colaboración pagada con una marca de maquillaje de medio pelo. Para la familia Rivas, cualquier excusa era buena para una cena extravagante. Para mí, era solo otra noche de interpretar mi papel, la hija adoptada, la pieza de caridad, la eterna extraña en el banquete. Apreté con fuerza el pequeño medallón de plata que llevaba oculto bajo mi blusa. Era lo único que me quedaba de mis padres biológicos, un ancla en el mar tormentoso que era mi vida con los Rivas. Sentí el metal frío contra mi piel y me obligué a respirar. No solo me sentía humillada, me sentía culpable. Culpable por estar allí, por seguir intentándolo, por permitir que me trataran así. Culpable ante el recuerdo de unos padres que nunca conocí, pero a quienes sentía que les estaba fallando. La cena continuó. La conversación fluía a mi alrededor, excluyéndome por completo. Hablaron de su próximo viaje de esquí a Aspen, de la nueva camioneta de Mauro, de los planes de Lidia para redecorar la sala de estar. Yo comía en silencio, cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. La comida, sin duda exquisita, no tenía sabor. Finalmente, llegó el postre. Y con él, la cuenta. El mesero, con una eficiencia impecable, la colocó en su pequeña carpeta de cuero negro directamente frente a mí. Levanté la vista, confundida. Fue Lidia quien habló, su voz goteando falsa dulzura. Querida, nos enteramos de que tu negocio va muy bien. Qué mejor manera de celebrarlo que invitando a tu familia. Considéralo un gesto de agradecimiento por todo lo que hemos hecho por ti. Agradecimiento. La palabra resonó en mi cabeza. Abrí la carpeta. La cifra final me miró fijamente, 70,000 pesos. 70,000 pesos por el privilegio de ser públicamente humillada. Por un momento, quise gritar. Quise volcar la mesa.
Quise decirles todo lo que había guardado durante 22 años. Pero no lo hice. En lugar de eso, saqué mi tarjeta de crédito de mi bolso. Con una calma que no sentía, la coloqué en la carpeta y se la entregué al mesero. Esbocé una sonrisa profesional, la misma que usaba para cerrar tratos con clientes difíciles. Era mi máscara, mi armadura. Y esa noche, pesaba más que nunca. Mientras se llevaban mi tarjeta, Gala me guiñó un ojo. Gracias, hermanita, susurró. Y en ese susurro, escuché el verdadero sonido de su victoria. Mientras el mesero procesaba el pago que vaciaría mi cuenta de ahorros, mi mente se escapó del presente. Viajó 12 años atrás, a un jardín meticulosamente cuidado, lleno de gente vestida de gala y globos color pastel. Mi fiesta de quinceañera. O, como Lidia la llamaba, la reunión íntima de Eleonore. La quinceañera de gala, 2 años antes, había sido un evento legendario. Se celebró en una hacienda en San Miguel de Allende, con mariachis, un banquete para 300 personas y un vestido de diseñador que costó más que la matrícula de un semestre en una universidad privada. La mía, en cambio, fue una parrillada en el patio trasero. Los invitados eran, en su mayoría, socios de negocios de Darío y amigas de Lidia, gente que me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Pero la verdadera daga en el corazón no fue la fiesta en sí, sino el vestido. Durante meses, había soñado con un vestido nuevo, uno que fuera solo mío. Había recortado fotos de revistas, imaginando cómo me vería. Una semana antes de la fiesta, Lidia entró en mi habitación con una caja grande. Mi corazón dio un vuelco. Aquí tienes, dijo, dejando la caja sobre mi cama. Un pequeño ajuste y te quedará perfecto. Dentro estaba el vestido de quinceañera de gala. O lo que quedaba de él. Lidia, en un arrebato de creatividad, había arrancado las delicadas aplicaciones de encaje y las había reemplazado con una cinta de satén barata de color rosa chillón. El vestido, que una vez fue elegante, ahora parecía una imitación burda, una broma de mal gusto. Recuerdo haberme quedado mirando la tela, sintiendo como las lágrimas picaban en mis ojos. Reuní todo el coraje que una niña de 15 años puede tener y le pregunté, con la voz temblorosa, «Mamá, ¿no podría tener uno nuevo? Uno sencillo, no importa, pero que sea mío». Lidia suspiró, un sonido de pura exasperación. Se sentó a mi lado, pero no había calidez en su gesto. «Eleonore, deberías estar agradecida de tener algo que ponerte. Hay niñas que no tienen nada. Gala nunca fue tan exigente como tú». La mentira me abofeteó con más fuerza que cualquier mano. Gala era la persona más exigente que conocía. Pero en el universo de los Rivas, Gala era el sol, y yo era un planeta olvidado, destinado a girar en una órbita fría y solitaria. Me puse el vestido. Sonreí en las fotos. Agradecí a los invitados por sus regalos impersonales. Pero por dentro, algo se rompió ese día. La frágil esperanza de que algún día me vieran como a una hija de verdad. La única luz en esa penumbra fue mi abuela Alma. Ella llegó tarde, luciendo impecable como siempre. No me trajo un regalo envuelto en papel brillante. En su lugar, sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolso. Dentro, había un par de aretes de perlas. Eran pequeños, discretos, pero inconfundiblemente reales. Las perlas, como las mujeres fuertes, se forman bajo presión, me susurró al oído mientras me los ponía. Nunca olvides tu valor, niña. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré a Gala en mi habitación. Estaba sentada en mi cama, con la caja de terciopelo en sus manos, tratando de forzar la cerradura con una de mis horquillas. Cuando me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Solo estaba mirando, dijo, encogiéndose de hombros. Son demasiado simples para ti. Deberías dármelos a mí. Esa era mi familia. Una hermana que codiciaba lo poco que tenía, y una madre que me vestía con mentiras y vestidos de segunda mano. Mientras el mesero regresaba con mi tarjeta, el recuerdo de la cinta rosa chillón y la sonrisa calculadora de Gala se superpuso a la escena en el restaurante. Nada había cambiado.
solo la escala de la humillación. Y el precio de la cuenta. El mesero colocó la pequeña carpeta de cuero frente a mí. Gracias, señorita Rivas. La formalidad de su tono era casi cómica. ¿Señorita Rivas? Yo era la Rivas de imitación, la versión de descuento. Firmé el voucher, mi mano moviéndose con una precisión mecánica mientras mi mente se deslizaba hacia otro recuerdo, uno más reciente y, en cierto modo, más doloroso. Fue hace 2 años. Mi agencia de marketing digital, construida con noches de insomnio, préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando y una terquedad que ni siquiera yo sabía que poseía, finalmente había despegado. Acababa de conseguir mi primer gran cliente, una cadena de restaurantes boutique. La comisión de ese contrato fue la mayor cantidad de dinero que había visto en mi vida. Mi primer instinto no fue comprarme algo bonito o tomar unas vacaciones. Mi primer instinto, patético y esperanzado, fue comprarle el amor a mi madre. Lidia llevaba meses suspirando por un bolso de diseñador. Lo había visto en una revista y no dejaba de hablar de él. Era obscenamente caro, el tipo de lujo que yo consideraba ridículo. Pero para Lidia, era un símbolo de estatus, una medalla para exhibir en sus almuerzos con sus amigas igualmente obsesionadas con las apariencias. Así que lo hice. Gasté una parte considerable de mi comisión en ese bolso. Lo mandé envolver en la tienda departamental más exclusiva de la ciudad, con una cinta de seda y una tarjeta escrita a mano. Para mamá, con todo mi amor y gratitud. Eleonore. Se lo di una tarde, en la sala de estar de su casa. La misma sala que planeaba redecorar. Ella estaba limándose las uñas, con una expresión de aburrimiento perpetuo. Al ver la caja, ni siquiera levantó la vista. ¿Qué es esto?, preguntó, con un tono que sugería que la estaba interrumpiendo. Es para ti, mamá. Un regalo. Con un suspiro, dejó la lima de uñas y abrió la caja. Sus ojos se posaron en el bolso. Hubo un destello de reconocimiento, pero no de alegría. Lo sacó, lo inspeccionó como si estuviera buscando defectos, y luego lo dejó en el sofá a su lado. Gracias, supongo, dijo. Veo que tu pequeño negocio finalmente está dando algo de dinero. Luego, sin más, se giró hacia Gala, que acababa de entrar en la habitación. Mira, Gali, tu padre me acaba de comprar el brazalete que vimos la semana pasada. ¿No es divino? El bolso que le regalé, el símbolo de mi éxito, el fruto de mi trabajo, se quedó allí, olvidado en el sofá. La semana siguiente, cuando volví de visita, lo vi metido en la parte trasera de un armario, todavía con la etiqueta puesta. Nunca lo usó. Ese día, una parte de mí murió. La parte que creía que, si trabajaba lo suficiente, si tenía éxito, si era lo suficientemente generosa, finalmente me ganarían un lugar en su corazón. Comprendí que su afecto no era algo que se pudiera ganar. Era un club exclusivo, y yo no tenía la membresía. No importaba cuánto pagara en la entrada. La firma en el voucher del restaurante fue un eco de esa comprensión. Estaba, una vez más, pagando por una comida que no podía costear, para celebrar un éxito que no era el mío, tratando de comprar la aceptación de personas que ya habían decidido que yo no valía nada. La diferencia era que esta vez, ya no esperaba nada a cambio. El pozo de la esperanza, después de 22 años, finalmente se había secado. Levanté la vista de la cuenta, encontré la mirada de Lidia y le ofrecí la misma sonrisa profesional y vacía que ella siempre me había dado. El círculo estaba completo. Bueno, eso fue encantador, dijo Darío, limpiándose las comisuras de los labios con su servilleta. Se reclinó en su silla, satisfecho, como un rey después de un banquete pagado por sus súbditos. Gala, querida, tu padre está muy orgulloso de ti. Gala resplandeció. Gracias, papi. Ahora, ¿sobre Aspen? Comenzaron a discutir los detalles de su viaje de esquí, repartiendo días y actividades como si yo fuera una silla vacía. ¿Quién compartiría habitación con quién? ¿Qué restaurantes reservar? Si deberían alquilar el equipo o comprar uno nuevo. Cada palabra era una pequeña aguja, un recordatorio de que su mundo, su familia,
tenía fronteras bien definidas, y yo estaba firmemente del otro lado. Me quedé sentada, inmóvil, esperando a que terminaran. ¿Qué se suponía que debía hacer? Levantarme e irme. Eso solo les daría más munición. Eleonore siempre es tan dramática, dirían. ¿Quedarme y soportarlo? Era lo que había hecho toda mi vida. Fue entonces cuando mi mente empezó a divagar. Por primera vez, no hacia el pasado doloroso, sino hacia el futuro. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo viniendo a estas farsas? ¿Es por un sentido del deber? ¿Por la remota, casi extinta, posibilidad de que un día algo cambie? Oh, y esta idea me golpeó con la fuerza de una revelación, ¿es porque tengo miedo? Miedo de estar completamente sola. Miedo de cortar el único lazo familiar que he conocido, por tóxico que sea. Miedo de admitir que la niña de 5 años que perdió a sus padres nunca encontró un verdadero hogar. Quizás ellos lo sabían. Quizás sentían mi miedo y se alimentaban de él. Mi necesidad era su poder. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no los oí levantarse. Lidia se estaba poniendo su abrigo de piel, Darío buscaba las llaves de su coche. Mauro ya estaba mirando su teléfono, probablemente revisando el mercado de valores. Nos vemos en la próxima, Eleonore, dijo Lidia, sin mirarme. No te olvides de dejar una buena propina. Esa fue la última gota. La condescendencia, la crueldad casual, la absoluta falta de humanidad. Abrí la boca, lista para desatar el torrente de ira y dolor que había represado durante décadas. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, calientes y afiladas. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, otra voz cortó el aire. Una voz que era a la vez tranquila y tan poderosa como un trueno. Un momento, por favor. Todos se congelaron. La voz pertenecía a mi abuela Alma. Había estado sentada en la cabecera de la mesa, en silencio, durante toda la cena. La habíamos ignorado, asumiendo que estaba cansada o simplemente observando, como solía hacer. Pero ahora, se había puesto de pie. A sus 78 años, se mantenía tan erguida como una reina. Sus ojos, generalmente cálidos y sabios, ahora eran 2 fragmentos de obsidiana, fríos y penetrantes. Miró a su hija Lidia, a su yerno Darío, y a sus nietos Gala y Mauro. Su mirada se detuvo en cada uno de ellos, y vi cómo se encogían bajo su escrutinio. El gerente del restaurante, que se acercaba para despedirnos, se detuvo en seco. Los camareros dejaron de moverse. Incluso el murmullo de las otras mesas pareció disminuir. El poder de mi abuela no residía en el dinero, aunque tenía mucho. Residía en una autoridad innata, en una integridad que ninguno de los otros Rivas poseía. Y en ese momento, toda esa autoridad estaba enfocada en ellos. Siéntense, ordenó. No fue una petición. Fue un decreto. Y, por primera vez en mucho tiempo, la familia Rivas obedeció sin chistar. Se sentaron. Gala con un puchero, Mauro con impaciencia, Lidia y Darío con una confusión nerviosa. El aire estaba cargado de una tensión que casi se podía tocar. Mi abuela Alma no se volvió a sentar. Permaneció de pie, dominando la mesa, dominando la habitación. He estado pensando mucho últimamente, comenzó, su voz resonando en el silencio. Sobre el legado. Sobre lo que una persona construye en su vida y lo que deja atrás. Sus ojos se posaron en la copa de tequila que tenía delante, un tequila de su propia marca, Corazón de Agave. Lo levantó a la luz. El líquido dorado brillaba. ¿Saben lo que se necesita para hacer un buen tequila?, preguntó, aunque no esperaba una respuesta. Se necesita tiempo. Paciencia. Se necesita un agave, una planta que pasa casi una década soportando el sol implacable de Jalisco, las noches frías, las lluvias torrenciales. Almacena toda esa lucha, toda esa resistencia, en su corazón, en su piña. Y solo cuando ha madurado, cuando ha sufrido lo suficiente, está lista para entregar su dulzura. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La miré,
fascinada. Nunca la había visto así. He pasado mi vida construyendo algo, al igual que esta planta. Corazón de Agave no es solo una empresa. Es mi vida, mi lucha. Y siempre pensé que los valores que la sustentan, la honestidad, el trabajo duro, la resiliencia, se habían transmitido. Pero esta noche, su voz se endureció, me doy cuenta de que estaba equivocada. Su mirada barrió la mesa, deteniéndose en cada rostro culpable. He observado en silencio durante demasiado tiempo. He visto cómo tratan a Eleonore. No como a una hija o una nieta, sino como a una carga, como a un blanco para sus frustraciones y su crueldad. Madre, por favor, interrumpió Lidia, su voz temblorosa. Estamos en público. El público no me importa, replicó mi abuela. Me importa la verdad. Y la verdad es que ustedes me han decepcionado profundamente. Metió la mano en su elegante bolso Hermès y sacó un sobre grande y grueso, sellado con lacre. Lo dejó caer sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. He estado pensando en el futuro. En mi legado, repitió. Y he tomado algunas decisiones. Las caras de Gala y Mauro se iluminaron con una codicia apenas disimulada. Lidia y Darío intercambiaron una mirada ansiosa. Creyeron que se trataba de una reprimenda, seguida de la lectura de un testamento que, a pesar de todo, los favorecería. Siempre los había favorecido. Dijo mi abuela, tocando el sobre con un dedo, es mi nuevo testamento. Firmado y notariado esta misma tarde. El silencio se hizo aún más profundo. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. No entendía lo que estaba pasando, pero una extraña sensación, una mezcla de miedo y esperanza, comenzó a crecer en mi pecho. Mi abuela me miró, y por primera vez esa noche, vi una suavidad en sus ojos, un destello de la mujer que me había regalado los aretes de perlas y me había hablado de la fuerza. El corazón del agave es dulce solo después de una larga lucha, dijo, su voz ahora más suave, dirigida solo a mí. Algunas personas son iguales. Un nuevo testamento, balbuceó Darío, pasándose una mano por el cabello. ¿Pero por qué? El que tenemos está perfectamente bien. Perfectamente bien para ustedes, corrigió mi abuela, su voz cortante. Pero no para mi conciencia. Y no para la justicia. Se giró hacia mí, y el mundo pareció reducirse a nosotras dos. Eleonore, ven aquí. Dudé por un instante, luego me levanté y caminé hacia ella. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Me detuve a su lado, y ella puso una mano sobre mi brazo. Su tacto era frágil, pero firme. Durante 22 años, dijo mi abuela, ahora dirigiéndose de nuevo a la mesa, esta niña ha soportado su desprecio en silencio. Ha trabajado más duro que cualquiera de ustedes. Ha construido su propio éxito desde cero, sin pedir nada, mientras ustedes no hacían más que tomar, exigir y derrochar. Eso no es justo, exclamó Gala, poniéndose de pie de un salto. Nosotros le dimos un hogar. Comida. Ropa. Le dieron las obras, espetó mi abuela. Las obras de su tiempo, de su dinero y de su afecto. Y esta noche, la humillaron públicamente y luego le hicieron pagar por ello. Creyeron que yo no me daría cuenta. Pero yo lo veo todo. La cara de Gala enrojeció. Se sentó de golpe, fulminándome con la mirada como si todo fuera culpa mía. Mi abuela continuó, su voz tranquila pero implacable. Por lo tanto, he decidido que mi legado, todo lo que he construido, no será para aquellos que han demostrado ser crueles y codiciosos. Será para la única persona en esta familia que ha demostrado tener el verdadero corazón de agave, un espíritu resiliente y un corazón que, a pesar de todo, ha permanecido bueno. Hizo una pausa dramática. El suspense era insoportable. Mi fortuna entera, declaró, su voz llenando cada rincón del restaurante, cada peso, cada acción de corazón de agave, cada hectárea de tierra en Jalisco, cada propiedad en esta ciudad y en Cancún, todo, absolutamente todo, será para Eleonore. Si una bomba hubiera explotado en el restaurante, el efecto no habría sido más devastador. Lidia soltó un grito ahogado.
Darío se quedó boquiabierto, su rostro pálido como el mantel. Mauro golpeó la mesa con el puño, haciendo que los cubiertos saltaran. No, gritó Gala, su voz estridente y fea. No puedes hacer eso. Es mi derecho de nacimiento. Soy tu nieta de verdad. La sangre no te da derecho a nada si tu corazón está podrido, respondió mi abuela con calma. Eleonore es mi heredera. Punto final. Y entonces, para añadir una última capa de tragedia a la escena, mi abuela se tambaleó ligeramente. Me apresuré a sostenerla. Nos miró a todos, y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Y para que no piensen que pueden esperar a que cambie de opinión, dijo, su voz de repente frágil, deben saber que no tendrán que esperar mucho. Tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Los médicos me dan, con suerte, unos meses. El caos dio paso a un silencio sepulcral. La revelación de la enfermedad, justo después del testamento, fue un golpe maestro de crueldad o de justicia poética, no estaba segura. Pero mientras sostenía a mi abuela, la única persona que alguna vez me había defendido, y escuchaba la noticia de su muerte inminente, la victoria se sintió amarga, como las lágrimas que comenzaban a quemar mis ojos. Ciro, el leal chofer de mi abuela durante más de 30 años, nos esperaba afuera. Nos ayudó a entrar en el auto sin decir una palabra, pero la mirada que me dirigió estaba llena de una comprensión y una calidez que me llegaron al alma. Dejamos a los Rivas en la acera, congelados en una grotesca escultura de conmoción y rabia. El viaje a la mansión de mi abuela en las lomas fue silencioso. Yo estaba en shock, tratando de procesar la avalancha de información, el testamento, el cáncer, la fortuna inimaginable que ahora, supuestamente, era mía. Mi abuela se reclinó en el asiento, sus ojos cerrados, luciendo más frágil que nunca. ¿Por qué, abuela?, susurré finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por qué ahora? Ella abrió los ojos. Porque el tiempo se me acaba, niña. Y porque no podía irme de este mundo sabiendo que te dejaba a merced de esos buitres. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero hay algo más. Algo que debes saber. Ciro, detente aquí un momento. Ciro detuvo el auto bajo la luz de una farola en una calle tranquila. Mi abuela se inclinó hacia adelante y abrió la guantera. Sacó una carpeta de cuero desgastado y me la entregó. Ábrela, dijo. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había una pila de documentos viejos, fotocopias de extractos bancarios, transferencias, un acuerdo legal. Mi nombre estaba en todos ellos. No entiendo, dije, mi voz apenas un murmullo. Tus padres biológicos, explicó mi abuela, su voz teñida de una vieja tristeza. No eran ricos, pero tu padre era un ingeniero muy previsor. Antes de morir en ese accidente, establecieron un fideicomiso para ti. Para asegurar tu futuro, tu educación, tu bienestar. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. 15 millones de pesos de hace 22 años. Mi corazón se detuvo. 15 millones de pesos. Una suma que podría haber cambiado mi vida. Cuando Lidia y Darío te adoptaron, no solo te recibieron a ti. Recibieron el control de ese fideicomiso. El dinero estaba destinado a ti, Eleonore. A tus clases de ballet, a tus lecciones de piano, a tu ropa, a tu universidad. A todo. Miré los extractos bancarios. Vi la suma inicial. Y luego vi las retiradas. Una tras otra. Colegiatura de la Universidad Panamericana, Gala Rivas. Enganche para camioneta BMW, Mauro Rivas. Viaje a Europa, familia Rivas. Remodelación de cocina, Lidia Rivas. Lo habían vaciado. Sistemáticamente, sin piedad, habían saqueado el dinero que mis padres me habían dejado y lo habían usado para financiar su lujoso estilo de vida, para mimar a sus hijos biológicos, mientras a mí me daban las obras. La humillación en el restaurante, la quinceañera con el vestido usado, los préstamos estudiantiles que me ahogaban, todo adquirió una nueva y monstruosa dimensión. No era solo crueldad.
no era solo favoritismo. Era un crimen. Habían robado a una huérfana. A su propia hija adoptiva. Levanté la vista de los papeles, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una ira tan pura y fría que me quemaba por dentro. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. La niña que buscaba su aprobación murió. La joven que anhelaba una familia se desvaneció. En su lugar, nació una mujer que solo quería una cosa, justicia. Se lo quitaron todo, susurré. Mi abuela asintió lentamente. Y ahora, querida, dijo, su voz recobrando un poco de su fuerza de acero, tú se lo vas a quitar todo a ellos. La mañana siguiente me desperté en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión de mi abuela. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de seda, pero yo me sentía como si estuviera en la más profunda oscuridad. El peso de la verdad era sofocante. Mi teléfono, que había puesto en silencio la noche anterior, era un campo de batalla. Decenas de llamadas perdidas, un torrente de mensajes de texto. Era como si la familia Rivas, al darse cuenta de que la confrontación directa no había funcionado, hubiera decidido lanzar una ofensiva por todos los frentes. El primero en llamar esa mañana fue Darío. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. Eleonore, hija, comenzó, su voz melosa y falsa. Anoche todos estábamos muy alterados. Tu abuela no está bien, no piensa con claridad. Tenemos que hablar. ¿Hablar sobre qué, Darío?, respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. No me llames, hija. Hubo un silencio. Eleonore, no seas así. Somos tu familia. Mi familia, repetí. Mi familia no me robaría 15 millones de pesos. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, tartamudeó, no sé de qué estás hablando. Tengo los documentos, Darío. Los extractos bancarios. El acuerdo del fideicomiso. Lo sé todo. Colgó. La siguiente fue Lidia. Su estrategia fue diferente. En lugar de negación, eligió el chantaje emocional. Eleonore, ¿cómo puedes hacernos esto?, sollozó en el teléfono. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo, un apellido, una vida que nunca habrías tenido. ¿Y así nos pagas? ¿Poniendo a mi propia madre en mi contra? ¿El dinero que me robaron era parte de esa vida que me dieron?, pregunté. Ese dinero fue para criarte, gritó, su falsa tristeza reemplazada por una ira genuina. La comida, la ropa, la escuela. Criar a un niño es caro. Criar a un niño es caro, sí. Pero usar el dinero de esa niña para pagar la universidad privada de tus otros hijos y tus vacaciones en Europa no es criar. Es robar. Colgó, no sin antes soltar un improperio. Luego vino Mauro. El calculador. El estratega. Eleonore, dijo, su tono tranquilo y razonable. Seamos inteligentes con esto. La abuela está enferma. Está siendo irracional. Si intentas ejecutar ese testamento, la familia se verá envuelta en un escándalo. Afectará los negocios de papá, mi carrera en el banco. ¿Es eso lo que quieres? Podemos llegar a un acuerdo. Un reparto justo. Un reparto justo, me reí, una risa sin alegría. El tiempo de los repartos justos terminó hace 22 años, Mauro. Ahora quiero lo que es mío. Estás cometiendo un error, dijo, su voz ahora con un filo de amenaza. No, Mauro. El error lo cometieron ustedes. Finalmente, el mensaje de texto de Gala. No se molestó en llamar. Su mensaje era una simple y cruda muestra de su carácter, perra traidora. Te voy a destruir. Vas a desear no haber nacido. Miré mi teléfono, la pantalla llena de su veneno. Hace 24 horas, esas palabras me habrían destrozado. Me habrían hecho llorar durante días. Pero hoy, no sentían nada.
Era como leer las amenazas vacías de un extraño. El dolor se había transformado. Se había endurecido, cristalizado en una resolución fría y clara como el diamante. La guerra había comenzado. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de luchar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Tal como Mauro había advertido, el escándalo estalló. Pero no fue un escándalo orgánico. Fue una campaña de desprestigio orquestada, y las huellas de la familia Rivas estaban por todas partes. En 2 días, mi nombre pasó de ser el de una desconocida al de la villana de la telenovela más sórdida de México. Aparecieron artículos en blogs de chismes y columnas de sociales. Las historias eran todas variaciones del mismo tema: la huérfana ambiciosa, la adoptada que sedujo a la abuela millonaria, el cuento de hadas se vuelve pesadilla para respetada familia. Las fuentes eran siempre amigos cercanos a la familia o personas del círculo íntimo. Contaban historias de cómo yo siempre había sido una niña difícil y manipuladora. De cómo había aislado a mi abuela de su verdadera familia. De cómo me había aprovechado de su enfermedad para lavarle el cerebro. Una historia en particular me revolvió el estómago. Afirmaba, citando a una amiga de la infancia de Gala, que yo había sido sorprendida robando joyas en casa cuando era adolescente. Era una mentira descarada, una inversión perversa de la verdad de lo que había sucedido con mis aretes de perlas en mi quinceañera. La historia más creativa, sin embargo, fue la que insinuaba que mi agencia de marketing era solo una fachada. Que mi éxito no era real. Que mi abuela Alma me había estado financiando en secreto durante años, preparándome para este golpe final. Intentaban despojarme de lo único que era verdaderamente mío, mi trabajo, mi esfuerzo. Al principio, cada artículo era como un golpe físico. Me sentía expuesta, violada en mi privacidad. Leía los comentarios en línea, un pozo negro de odio y prejuicios. Clásica arribista. Pobre familia, criar a una víbora. Seguro se acostó con el abogado. Pasé una noche entera sin dormir, acurrucada en un sofá de la biblioteca de mi abuela, sintiéndome la persona más sola del mundo. ¿Y si la gente les creía? ¿Y si, al final, lograban destruir mi reputación junto con mi espíritu? A la mañana siguiente, mi abuela me encontró allí, con los ojos hinchados y el portátil abierto en una de esas páginas venenosas. Se acercó lentamente, apoyada en su bastón, y miró la pantalla. Basura, dijo simplemente. Están mintiendo, abuela. Están diciendo cosas horribles. Por supuesto que lo hacen, respondió. Es la única arma que tienen los débiles. Las mentiras. Pero las mentiras, Eleonore, son como el humo. Parecen densas y amenazantes, pero al final, el viento de la verdad siempre las disipa. Me quedé pensando en sus palabras. El viento de la verdad. ¿Cuál era mi verdad? Mi verdad estaba en los documentos del fideicomiso. En los recuerdos de cada humillación. En el éxito de mi empresa, que podía probar con cada contrato firmado y cada factura pagada. Esa tarde, en lugar de seguir lamentándome, hice algo diferente. Abrí un nuevo documento en mi computadora. Lo titulé, Estudio de caso, crisis de relaciones públicas de la familia Rivas. Con la precisión de un estratega de marketing, comencé a analizar su campaña. Identifiqué a los medios que estaban usando, el tipo de lenguaje que empleaban, los puntos débiles de su narrativa. Anoté cada mentira y, a su lado, la prueba que la desmentía. El robo de joyas, el testimonio de Ciro, que había visto a Gala ese día. El financiamiento secreto, los registros de mis préstamos estudiantiles y las declaraciones de impuestos de mi empresa. Transformé mi dolor en datos. Mi angustia en estrategia. Ellos habían llevado la batalla a mi terreno, el mundo de la imagen y la narrativa. Y en ese terreno, yo era la experta. No iba a ser la víctima de su historia. Iba a ser la heroína de la mía.
La rabia se convirtió en una energía fría y concentrada. El miedo dio paso a una determinación feroz. La campaña de desprestigio de los Rivas no me destruiría. Al contrario, me había dado un propósito. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Héctor Rojas, el abogado de mi abuela, su rostro severo mientras leía otro titular difamatorio en su tableta. Están envenenando el pozo. Si esto llega a un juicio, un jurado podría estar predispuesto. Estábamos reunidos en el despacho de mi abuela, un santuario de caoba y cuero que olía a libros viejos y a poder. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Fue mi abuela quien respondió, desde su gran sillón. Parecía más pequeña cada día, pero el fuego en sus ojos seguía intacto. Hacemos lo que hacen los que dicen la verdad, dijo. La decimos. En voz alta. Y con pruebas. Y así fue como se decidió. Íbamos a convocar a una rueda de prensa. El terror inicial fue paralizante. Yo, que siempre había vivido en las sombras de mi familia, ahora iba a pararme frente a las cámaras de todo el país para contar mi historia. Pero el miedo era menor que mi necesidad de que se supiera la verdad. El día de la rueda de prensa, el salón del hotel que habíamos reservado estaba abarrotado. Un mar de cámaras, micrófonos y rostros expectantes. Me senté en la mesa principal, con mi abuela a un lado y Héctor al otro. Sentía el pulso martilleando en mis sienes. Héctor comenzó, presentando el caso con una lógica legal impecable. Proyectó en una pantalla gigante copias de los informes médicos que demostraban la total lucidez de mi abuela. Luego, mostró los documentos del fideicomiso, resaltando las fechas de las retiradas y los conceptos de los gastos. Un murmullo recorrió la sala. Luego, mi abuela habló. A pesar de su fragilidad física, su voz era fuerte. No atacó. Simplemente contó la historia de una promesa rota, la historia de una niña a la que le robaron su herencia. Finalmente, llegó mi turno. Me acerqué al micrófono, mis manos temblando. Miré a la multitud, a las luces cegadoras. Y hablé. No hablé con ira. Hablé con una tristeza que había cargado durante 22 años. Nunca pedí ser rica, comencé, mi voz temblorosa al principio. Nunca quise una fortuna. Todo lo que siempre quise fue una familia. Conté la historia del vestido de quinceañera. Conté la historia del bolso rechazado. Conté cómo había trabajado día y noche para construir algo mío, solo para que ahora intentaran arrebatármelo también. Algunos de ustedes han escrito que soy una manipuladora, una cazafortunas, dije, mirando directamente a las cámaras. Pero la única manipulación aquí ha sido la de hacerme creer durante toda mi vida que yo era el problema. Que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente agradecida, lo suficientemente familia. Mi abuela no me está dando su dinero. Me está dando una oportunidad. La oportunidad de tener una vida libre de humillaciones. La oportunidad de demostrar que el valor de una persona no está en su sangre, sino en sus acciones. La familia no es donde naces. Es donde te aman y te protegen. Terminé de hablar y me senté, con el corazón desbocado. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Gala irrumpió, con el rostro desencajado por la furia, seguida de un avergonzado Mauro que intentaba detenerla. Mentiras, gritó, avanzando hacia nosotros. Todo es una mentira. Esa bruja te ha lavado el cerebro. Los flashes de las cámaras explotaron. El caos se desató. Un periodista, rápido y astuto, le acercó un micrófono a Gala. Señorita Rivas, ¿qué opina de la acusación de que su familia se gastó 15 millones de pesos del fideicomiso de su hermana adoptiva? Gala, cegada por la rabia, cayó en la trampa. Ese dinero era nuestro, escupió, su voz resonando en todo el salón. Nos lo ganamos. Nos lo ganamos aguantando a esa niña malagradecida durante 20 años. ¿Saben lo caro que es criar a alguien como ella? El silencio que siguió fue atronador. En su intento por destruirme,
Acababa de confesar públicamente su crimen. La cámara se centró en su rostro, capturando el momento exacto en que se dio cuenta de su error fatal. El juego había terminado. Y ella acababa de marcar el gol en su propia portería. El video de la confesión de Gala se volvió viral antes de que siquiera hubiéramos salido del hotel. Se propagó por Twitter, Instagram y TikTok como un incendio forestal. Lady Fideicomiso, la bautizaron. En menos de 24 horas, la narrativa que los Rivas habían intentado construir con tanto esmero se derrumbó como un castillo de naipes. Ya no había debate. La opinión pública, antes dividida, se unió en una condena casi unánime. Los mismos columnistas que me habían llamado cazafortunas ahora escribían editoriales sobre el abuso financiero y la explotación infantil. Los memes eran despiadados. La caída en desgracia de la familia Rivas se convirtió en el espectáculo nacional. Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales. La demanda de los Rivas para impugnar el testamento fue desestimada por el juez en una audiencia preliminar. Citó la abrumadora evidencia en nuestra contra y la impactante admisión de mala fe de Gala. No solo perdieron, sino que el juez los amonestó severamente por malgastar el tiempo del tribunal. Luego, la Corte Civil falló a mi favor en la demanda por el fideicomiso. Se les ordenó reembolsar los 15 millones de pesos, más los intereses acumulados durante 22 años. La cifra final era astronómica, mucho más de lo que podían pagar. Y finalmente, la estocada final, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación penal contra Darío y Lidia por fraude y abuso de confianza. El escándalo público era demasiado grande como para ignorarlo. Observé su colapso desde la distancia, como quien mira un edificio demolido en cámara lenta. Tuvieron que vender la casa de Polanco, la misma en la que yo había crecido sintiéndome una extraña. Los coches de lujo fueron embargados. Las cuentas bancarias, congeladas. Lidia, que había basado toda su identidad en el estatus y la riqueza, se encontró de repente sin nada. Darío, el respetado hombre de negocios, vio su reputación hecha trizas. Su empresa se hundió cuando los socios e inversores le retiraron su apoyo. Mauro fue despedido de su prestigioso puesto en el banco. Ninguna institución financiera quería asociarse con el hijo de una pareja acusada de robar a una huérfana. Gala fue la que tuvo la caída más pública. Su marido, un hombre de una familia igualmente adinerada, le pidió el divorcio, aterrorizado por el escándalo. Las marcas que la patrocinaban cancelaron sus contratos. Su vida de influencer, construida sobre una base de mentiras y dinero de sus padres, se evaporó. Se convirtieron en parias. Las mismas personas que antes los adulaban ahora cruzaban la calle para evitarlos. Descubrieron, de la manera más dura, que la lealtad que el dinero compra desaparece cuando el dinero se va. Yo no sentía alegría. No hubo un momento de, te lo dije, o de satisfacción vengativa. Lo que sentí fue una extraña y profunda tristeza. Una tristeza por la familia que podríamos haber sido. Una tristeza por la niña de 5 años que solo quería ser amada y que, en cambio, se convirtió en el catalizador de la destrucción de todos. Su codicia había sido una enfermedad, un cáncer que había corroído su humanidad desde dentro. Y ahora, finalmente, la enfermedad los había consumido por completo, dejándolos solo con las cenizas de la vida que una vez tuvieron. Mi abuela Alma falleció 3 meses después de la rueda de prensa. Se fue en paz, en su propia cama, con el sol de la mañana entrando por la ventana y mi mano sosteniendo la suya. Su funeral fue un evento pequeño y privado. Solo Ciro, Héctor, algunos de sus amigos más cercanos y yo. La familia Rivas no fue invitada. Los meses que siguieron fueron un torbellino de papeleo legal y reuniones corporativas. Convertirme de la noche a la mañana en la dueña de un imperio de tequila fue abrumador. Había días en los que me sentía como una impostora, una niña jugando con los zapatos de una gigante. Pero la memoria de mi abuela y sus palabras sobre el corazón del agave me daban fuerza. Mi primer acto oficial como nueva CEO de Corazón de Agave no fue revisar las finanzas ni planificar una nueva campaña de marketing. Fue viajar a Jalisco, a los campos de agave azul que eran el alma de la empresa. Allí, me reuní con los gimadores,
los hombres que habían dedicado sus vidas a cultivar y cosechar el agave. Escuché sus historias, sus preocupaciones, sus sueños. Y luego, anuncié mi primera iniciativa, un nuevo programa de bienestar para todos los trabajadores del campo y sus familias. Aumenté los salarios, establecí un fondo de becas para sus hijos y financié la construcción de una pequeña clínica médica en el pueblo. Quería que, Corazón de Agave, fuera más que una empresa rentable. Quería que fuera una empresa con corazón, una que honrara a las personas que la hacían posible. Mi segundo gran proyecto fue la creación de la Fundación Eleonore. Su misión era simple: proporcionar apoyo legal, psicológico y financiero a niños adoptados que se encontraran en situaciones de abuso o explotación. Usé mi propia historia, mi dolor, para construir algo positivo. La fundación se convirtió en mi pasión, en la forma de dar un nuevo significado a todo lo que había sufrido. Mientras yo construía, los Rivas se desmoronaban. Darío y Lidia fueron declarados culpables. Darío fue sentenciado a 5 años de prisión y Lidia, a 3. Mauro, ahogado en deudas, tuvo que aceptar un trabajo en un centro de llamadas. Y Gala, la última vez que supe de ella, estaba intentando vender productos de belleza multinivel a través de Facebook. Su perfil era un triste eco de la vida que había perdido. El imperio que mi abuela me dejó no era solo el dinero o la empresa. Su verdadero legado era una lección, que se puede transformar el dolor más profundo en la fuerza más grande. Que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la cantidad de vidas que puedes tocar. Y que a veces, la mejor manera de honrar a los que perdimos es construir un futuro mejor para los que aún podemos salvar. Ha pasado un año. La vida se ha asentado en un nuevo ritmo. Dirijo la empresa, superviso la fundación. He encontrado una paz que nunca creí posible. Hace una semana, recibí un correo electrónico. Era de Mauro. Era largo y divagante, una mezcla de autocompasión y súplica. Hablaba de cómo sus padres estaban sufriendo en la cárcel, de cómo la vida había sido injusta con ellos, de cómo Gala estaba al borde de un colapso nervioso. Y entonces llegó la petición. Sé que te hemos hecho daño, Eleonore, escribió. Pero somos familia. Y la familia se perdona. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de compasión? Un poco de ayuda financiera podría cambiarlo todo para nosotros. Leí el correo varias veces. No sentí ira. No sentí nada. Era como leer una carta dirigida a otra persona. A la Eleonore del pasado, la que habría llorado, la que se habría sentido culpable, la que quizás incluso habría cedido. Pero esa Eleonore ya no existía. Me senté y escribí mi respuesta. Fue corta. Mauro, no les debo nada. Pero haré una cosa. Donaré exactamente 15 millones de pesos, la cantidad que me robaron, a la Fundación Eleonore, en nombre de Darío y Lidia Rivas. Será la única contribución positiva que sus nombres harán jamás a este mundo. Espero que algún día entiendas lo que es la verdadera justicia. Y la verdadera familia. Eleonore. Le di a enviar. Y luego, por primera vez, bloqueé su dirección de correo. No como un acto de ira, sino como el cierre final de una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo. Esta noche, estoy en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la Ciudad de México parpadear como 1.000.000 de estrellas caídas. En mi mano, tengo una copa del mejor tequila que produce mi compañía. El aire es fresco, y el silencio es reconfortante. He ganado. He sobrevivido. He construido una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Pero mientras el tequila quema suavemente mi garganta, una pregunta persiste en el fondo de mi mente, un eco silencioso en la inmensidad de mi nueva libertad. A veces me pregunto, ¿fui demasiado dura? ¿O finalmente hice lo correcto?